Ahora mismo Dogecoin se encuentra en uno de sus mejores momentos, estando en un precio cercano a los 40 céntimos por cada Dogecoin. En este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a poder minar Dogecoin para poder aprovechar en el punto en el que se encuentra actualmente, ya que por tan solo cada Dogecoin que vamos a estar minando nos van a ofrecer 40 céntimos por cada uno, que vamos a usar un programa, un minero, el cual nos va a estar generando Dogecoins, y es un programa tan sencillo que no hace falta ni registrarse ni poner ninguna contraseña ni nada, simplemente poner la criptomoneda que quieres minar y poner tu ordenador a minar, pudiendo configurarlo de diferentes formas por si queremos aprovechar al máximo nuestro ordenador para que mine los máximos Dogecoins posibles, o por si en lo contrario queremos usar nuestro ordenador de forma más pasiva para que mine tan solo unos pocos Dogecoins, o otros ajustes como es el que nos envíe una cantidad de Dogecoins una vez se hayan minado directamente a nuestra wallet. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a enseñar un programa que es súper sencillo. Ya lo he sacado alguna que otra vez aquí en el canal y es un programa que nos va a permitir minar Dogecoin de forma ilimitada con unos ajustes que nos van a poder permitir personalizar dicho minero según nuestros objetivos. Es un programa muy sencillo que ni siquiera requiere de registro de KYC como es en algunos otros y nos va a permitir minar cualquier criptomoneda que queramos. En este caso vamos a hacer mucho hincapié en la moneda Dogecoin. Os enseñaré todos los ajustes para poder, por ejemplo, retirar dichas criptomonedas una vez lleguen a un límite y que vayan directamente dirigidas a nuestra wallet. Pero antes de pasar al PC y enseñaros todo esto, ya sabéis que si os gustan y os sirven estos vídeos, os agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, que es totalmente gratis y subo vídeos constantemente de todo lo relacionado con las criptomonedas. Y si tenéis cualquier duda o cualquier problema me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, al igual que también tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis hablar de algo más privado. Deciros también que en este vídeo os voy a dar un descuento de hasta el 75% de descuento en tasas de retiro. Es simplemente un código el cual nos va a dar dicho descuento. Si lo queréis obtener, solo tenéis que ir a los comentarios y comentarme código DOGE, ¿vale? Si me comentáis eso, os responderé con un código, el cual os enseñaré ahora dónde ponerlo y el cual nos va a hacer un descuento de hasta el 75% en tasas de retiro, lo cual al final es más dinero que os vais a estar llevando a vuestra wallet con dicho descuento. Ahora sí que sí, pasemos al PC y os enseño a hacer todo esto. Vamos a tener que ir a Google y buscar esta página web que se llama Unminable. Igualmente lo vais a tener en la descripción el link directo para ir a esta página web, ¿vale? Una vez estamos aquí nos aparecerá esto de primeras, ¿vale? Y básicamente es un programa que nos permite minar cualquier criptomoneda, que de ello hablo en otro vídeo más en concreto sobre minar cualquier criptomoneda. Este vídeo vamos a ir más dirigidos solamente en Dogecoin, ¿vale? Porque si queréis ver ese otro vídeo lo tenéis en mi canal. Pero bueno, descargar y conseguir este programa es muy simple. Simplemente vamos a tener que ir aquí donde pone Get Start, ¿vale? Y nos redirigirá a esta página, ¿vale? Y aquí como nos ponen dos opciones para descargarnos. Yo como no recomiendo descargarse este de aquí que pone un miner, ¿vale? Que es el más avanzado. Como vemos tenemos que tener al menos Windows 10 o Windows 11 con 64 bits. Si tenemos uno inferior no nos permitirá usar este programa. Aunque una vez aquí le damos clic y se nos pondrá a descargar este programa en la carpeta de descargas. Una vez se nos haya descargado, yo lo he movido a una carpeta para que se vea todo completamente. Se nos habrá descargado esto de aquí, ¿vale? Que es básicamente el minero. Le daremos doble clic, ¿vale? O ejecutar como administrador, ¿vale? Yo le daré aquí en solo para mí, por si lo queréis poner para cualquier dispositivo, le podéis dar aquí, pero yo en este caso lo quiero solamente para este dispositivo. Le daré a siguiente, esto recomiendo dejarlo por predeterminado, le daremos a instalar y empezará a descargarse el programa que nos va a permitir minar cualquier criptomoneda. En este caso, yo dejaré esto aquí en ejecutar un miner, ¿vale? Para que se ejecute ahora mismo. Vamos a terminar y como vemos ya empieza a ejecutarse el minero, ¿vale? Le daremos a continuar, le daremos a next y aquí como vemos directamente me aparece la criptomoneda Dogecoin, ¿vale? En el caso de que no os aparezca simplemente le damos aquí, ¿vale? Y buscamos la criptomoneda por su símbolo. En este caso Dogecoin es Doge y aquí me aparecería, ¿vale? Si no os aparece por el símbolo podéis buscar directamente por el nombre y así ya 100% os aparece. Una vez lo tengamos le daremos aquí clic, ¿vale? Y tendremos que poner aquí la dirección de nuestra wallet a donde queremos que vaya redirigido todos los tokens que vayamos minando, ¿vale? En este
este caso a mí ya me aparece mi wallet, ya que yo ya lo estaba usando este minero, ¿vale? Pero en el caso de que no os aparezca, tendréis que iros a la wallet que vosotros tengáis y coger la dirección, pero ojo, muy importante que cojáis la dirección de Doge en la red de Doge, ¿vale? Esto es muy importante, ya que si cogéis, por ejemplo, Dogecoin, pero en la red de Binance, ¿vale? En la B20 no os servirá. Seguramente os lo den como bueno, pero cuando os envíen los tokens lo perderéis, con que es muy importante que pongáis Doge con la red propia de Doge, ¿vale? Aquí, como vemos, solamente nos permite enviar mediante la red de Doge, ¿vale? Aquí estos son las redes, con que una vez eso le podríamos ya dar a Start, pero si queremos conseguir el descuento que os he comentado anteriormente del 75% de descuento en tasas de retiro, tenemos que darle aquí a I have a referral code, ¿vale? Le damos aquí clic y como vemos se nos abre esta pestañita. Ahora simplemente tenéis que ir a los comentarios, comentarme código Doge, ¿vale? Y yo mismo os responderé con un código el cual os va a dar este descuento. Ahora bien, aquí abajo podemos ver que pone you can lower your fees to 0,75%. La cosa es que la tasa de retiro es del 1%, por lo cual al poner este código os estaríais rebajando un 75% de lo que es la tasa de retiro. Una vez hayamos ya puesto aquí el código, le daremos a Start y empezará ya directamente a minar. Aquí, como vemos, nos aparece toda la información del programa. Podemos ver la address que está vinculada a este minero, la moneda que estamos minando, el pago mínimo que necesitamos alcanzar, es decir, necesitamos al menos 30 Dogecoins para poder retirarlos a nuestra wallet. Esto ya basta, ya que si ahora mismo está a 40 céntimos el Doge, serían exactamente 12 dólares cada retirada que estaremos haciendo con este minero, con que no está nada mal. Aquí también pone el algoritmo que estamos usando para minar, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo lo vamos a poder ajustar en caso de que queráis usar otro algoritmo más potente o que por lo contrario sea un algoritmo menos potente para poder hacer otras cosas mientras el ordenador está minando. También nos pone la intensidad, cómo se llama el minero, el puerto y vuestro IP, que esto siempre recomiendo tenerlo ocultado. Como vemos, cuando llevamos ya unos pocos minutos empezará a minar y se verá aquí cómo es que ya está funcionando dicho minero y por aquí pone local hash rate 31 megahash, o sea, está bastante bien. Ahora, como os he dicho, esto empezaría cargando y cada vez irá mirando seguramente más, irá al effective hash rate y irá todo poco a poco. Esto suele tardar unos pocos minutos. Ahora bien, si queremos nosotros ajustar nuestro minero, tendremos que darle aquí a la ruedita, ¿vale? Que está abajo del propio programa y como veremos se nos aparecerá todo esto que es básicamente los ajustes del minero. Yo en este caso, por ejemplo, puedo elegir entre minar GPU y CPU. En mi caso, yo siempre recomiendo minar siempre con GPU, que es lo más potente. La CPU es mucho menos, pero bueno, siempre se puede usar igualmente. Luego, si bajamos un poquito más, podemos ver la cantidad de gigas que está usando de nuestra GPU. En mi caso son 6 o más, ¿vale? Porque estamos usando el algoritmo de 8hash, que es el de Ethereum, que es de los más potentes. En caso de que quisiéramos usar otro algoritmo, simplemente le tendremos que dar aquí clic, ¿vale? Y se nos aparecería todos estos algoritmos para minar, ¿vale? Por ejemplo, si quiero minar con el algoritmo de Zhash, ¿vale? Pues le daríamos ahí. Y si nos damos cuenta, en este algoritmo nos pone aquí a la derecha que se necesitan al menos 2 GB de RAM o más. Esto nos permite poder ajustar también la GPU, ya que antes, por ejemplo, estaba en 6 GB mínimos. Ahora puedo ajustarlo entre 3, 4 o 6 GB dependiendo el algoritmo que estemos usando. En mi caso, antes estaba usando el de Ethereum, como os he comentado, me pide como mínimo 6 GB o más de RAM, ¿vale? En este caso es uno de los más potentes, por lo que lo dejaría así en mi caso. Luego, si bajamos, también podemos configurar el software de minería, ¿vale? En este caso me ha venido así por defecto, pero si lo quisiéramos cambiar a, por ejemplo, LolMiner 1.89, lo podríamos cambiar sin ningún problema. Esto recomiendo hacer pruebas en vuestros ordenadores para comprobar cuál es el minero que más os rentabiliza. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a dejar en LolMiner 1.89, que es el que suelo usar, ¿vale? Luego, si bajamos un poquito más, podemos ver la intensidad de la minería, y es que esto lo podemos ajustar según lo queramos, más o menos. En el caso que yo lo tengo, ahora mismo es el normal, el estándar, pero si yo quisiera ajustarlo entre más o menos, pues podríamos ir aquí a Custom y tenemos que poner unos parámetros para ajustar la intensidad de nuestro minero. Yo en este caso suelo recomendarlo dejarlo en normal, ¿vale? Ya que ya está bien por predeterminado, ¿vale? Y luego si bajamos un poquito más podemos ver que están los puertos, ¿vale? Que yo suelo recomendar los puertos SSL, que son los más rápidos, pero en el caso de que os dé error o que no sea tan efectivo como otro puerto, pues lo podéis ajustar sin ningún problema. Pero yo siempre recomiendo tener los puertos SSL a poder ser. Una vez hayamos hecho todos los ajustes, podemos darle a Save and Restart y automáticamente el minero empezará otra vez de cero, ya que tendrá como que hacerse un pequeño reinicio de forma automática y empezará a minar con los nuevos algoritmos, los nuevos ajustes o todo lo que hayamos hecho. Aparte, algo que me encanta de este minero es que tiene su propia app para poder controlar cómo va todo nuestro tema de minería en el caso de que tengamos varias cuentas conectadas, varios ordenadores,
varios mineros, con que aquí también en ajustes podemos ver app settings, ¿vale? En el caso de que tengamos la app instalada. En este caso no lo voy a enseñar ya que no hace falta, pero ya os digo que si queréis también usar la app, pues existe una app con la que podéis controlar vuestro minero de forma remota. Ahora bien, si yo ahora quiero hacer que mi minero me envíe los 30 Dogecoins una vez yo llegue a esa cifra de forma automática a mi wallet, ¿cómo se hace? Para ello tenemos que volver a la página web. Una vez estemos aquí en la página web, tendremos que irnos aquí arriba y tenemos que irnos a Address, ¿vale? Una vez aquí, ya me aparece esto automáticamente, pero a todo el mundo le debería de aparecer estando aquí, ¿vale? Aquí nos aparecerán las direcciones que tenemos asociadas al minero minando una criptomoneda, ¿no? En este caso, yo por ejemplo, he estado minando Dogecoin y aquí me aparece. En caso de que no os aparezca aquí esto, porque seguramente no lo tengáis aún, tendréis que darle aquí, ¿vale? Y elegir la criptomoneda que queréis buscar, ¿vale? En este caso sería Dogecoin, podemos buscarla aquí como Doge y como veis seguiría apareciendo aquí. Una vez la seleccionemos, nos irá directamente aquí en el caso de que ya lo tengamos con la dirección. Seguramente mucha gente no lo tiene aún configurado, con que tendremos que irnos aquí, una vez ya hayamos seleccionado Dogecoin, ¿vale? Y poner aquí la misma dirección de la wallet que hemos vinculado nuestro minero, ¿vale? En este caso, esta es la mía. Le daremos a buscar y automáticamente me aparecerá lo que es el panel de minería de solamente Dogecoin, ¿vale? Aquí como nos aparecerá pues si se ha activado el minero, lo que estamos recibiendo, nos aparecerá aquí un poco lo que son las noticias, las informaciones, el tiempo real del minero, los trabajadores que tenemos actualmente, en mi caso solamente es uno, los pagos realizados, los referidos y las estadísticas. Y para configurar el minero de forma que cuando yo llegue a los 30 Dogecoins me envíe directamente esos 30 Dogecoins a una wallet, sería tan fácil como activar esta cosita de aquí. Yo ya la tengo activada, ¿vale? De normal lo tendréis así, pero al activarlo, como veis, whenever my balance is over 30 Doge, es decir, un pago de forma automática una vez al día. Imagino que la gran mayoría tardará más de un día en minar esos 30 Dogecoin cuando mi balance sea superior a los 30 Dogecoins. Es decir, que una vez llegue a los 30 Dogecoins nos enviarán directamente todos esos Dogecoins a la wallet que hayamos asociado y ya tendríamos nuestro minero de Dogecoin totalmente configurado para que podamos dejarlo ahí en funcionamiento y una vez llegue a los parámetros nos envíen los Dogecoins a la wallet que hayamos asociado. Al igual que si queréis hacer esto mismo pero con cualquier otra criptomoneda, sería algo tal cual como yo lo he enseñado en este ejemplo. Tenéis otro vídeo en mi canal que hablo sobre este mismo programa. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier problema me lo podéis dejar abajo en los comentarios, donde siempre ayudo a todo el mundo. También recordaros que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si os interesa o queréis hablarme de cualquier cosa privada. Ya sabéis que si os ha gustado y os ha servido el vídeo, os agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo y es totalmente gratis. Y dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.